Mientras yo estaba en el hospital por una apendicitis, mi mamá y mi hermana hicieron que un hombre desconocido metiera a mi hija de 4 años en una caja y le dijera que la iban a devolver a la fábrica. Cuando llegué a casa, la encontré llorando adentro, con un hombre desconocido amenazándola con llevársela, mientras mi familia se reía. No me salió gritar. Fui directo a Regina. Después fueron ellos los que empezaron a pedir que todo se detuviera. Llegué a casa un día antes de lo previsto. Me habían operado por laparoscopía en un hospital público de Puebla y los médicos dijeron que, si podía caminar sin marearme, podía irme a descansar a casa con reposo estricto. Podía caminar. No porque me sintiera bien, sino porque la ansiedad no me dejaba ahí. Regina estaba en casa con mi hermana Tania. En teoría no tenía por qué preocuparme. Tania era irresponsable, sí, pero yo quería creer que nunca sería cruel con una niña de 4 años. Me equivoqué. Pedí un taxi de aplicación y me fui directo a casa. Me bajé despacio, con una mano sobre la herida y la otra apretando las llaves. Cada escalón dolía, pero subí. La señora Teresa, mi vecina de enfrente, me vio pasar. Le dije que estaba bien. Abrí la puerta y escuché una voz de hombre que no reconocí. «Ya estuvo. Vámonos. Me la voy a llevar». Luego vino un llanto. Después un grito. Era Regina. «No quiero. No. Por favor». Me quedé helada. Por un segundo no pude moverme. Entonces, escuché otro grito. «Voy a portarme bien. Por favor, no me lleven». Ahí avancé lo más rápido que pude. Llegué a la sala y vi la escena completa. Había una caja enorme de cartón en medio del piso. La misma que habíamos usado para guardar cobijas y ropa de frío. En la tapa, con marcador negro grueso, decía: «Fábrica de niñas. Devoluciones». Adentro estaba mi hija, mi Regina, con su pijama de zorritos, temblando, con la cara mojada, tenía las manitas agarradas a los bordes y los ojos abiertos de miedo. Frente a ella había un hombre con una sudadera vieja y un rollo de cinta de empaque. Sonreía como si aquello fuera divertido. A un lado, una muñeca vieja de pilas, de esas que hablan cuando se les está acabando la batería, giraba la cabeza y soltaba una voz distorsionada. «Soy una niña buena. Soy una niña buena». En el sillón estaba mi mamá, Beatriz, con los brazos cruzados, riéndose. Y en la entrada de la cocina estaba mi hermana Tania, con el celular levantado, grabando. «Eso dices ahorita, Regina», dijo Tania con una risita. «Pero allá te van a enseñar a obedecer». El hombre se inclinó hacia la caja. «Agacha la cabeza. Tengo que cerrarla bien. No me habían visto». «Alto». Mi voz salió fuerte. No tenía aire para gritar, pero algo en mi tono hizo que todos se quedaran quietos. El hombre volteó primero. Tania bajó el celular. Beatriz dejó de reírse, pero no se levantó. «Ah, Rebeca», murmuró mi mamá, como si yo hubiera llegado en mal momento. «Ya saliste». Ni siquiera la miré. Fui directo hacia Regina. «Mamá», sollozó, estirando los brazos. No podía salirse. La caja le llegaba casi al pecho. La saqué de la caja como pude, más acercándola a mí que cargándola. Sentí que la herida me jalaba por dentro, pero ella se aferró a mi cuello y no la solté. «Ya, mi amor», le susurré. «Ya estoy aquí. Nadie te va a llevar. Nadie. Nunca». Le besé la frente. Luego miré al hombre. «¿Quién es usted?». Parpadeó, miró a Beatriz y luego a Tania. «Soy amigo de Beatriz. Nada más era una broma. Salga de mi casa». Lo dije bajo, seco. El hombre agarró una chamarra vieja de una silla y salió casi corriendo. Cuando la puerta se cerró, miré a las 2 mujeres que se atrevían a llamarse mi familia. «¿Qué les pasa?». Beatriz se acomodó en el sillón, como si todavía tuviera derecho a estar ahí. «Ay, Rebeca, no exageres. Estábamos jugando un rato». «¿Jugando?». «Mi hija tiene 4 años. Estaba llorando en una caja mientras un hombre que no conoce le decía que se la iba a llevar». «¿Eso es un juego para ti?». Beatriz puso los ojos en blanco. «Siempre fuiste igual. Todo lo haces enorme. ¿Qué haces aquí?». «Te dije que no tenías permiso de entrar a mi casa. Solo vine a visitar». Me volví hacia Tania. «¿Y tú?». «Sabías que ella no podía entrar». Tania apretó el celular. «Estabas en el hospital,
Pensé que no pasaba nada. No pensaste nada. La viste sola y se te hizo fácil grabarla. Tania desvió la mirada. Beatriz preguntó con una falsa calma que me revolvió el estómago. ¿Y cómo saliste? ¿Todo bien de la cirugía? La ignoré. Senté a Regina en una silla, sin soltarle la mano, y me acerqué a Tania. «Dame tu celular». «No». Lo apretó más fuerte. Fue demasiado lenta. Se lo quité de la mano. Busqué el video y me lo envié por correo. Tania intentó recuperarlo, pero ni el dolor de la cirugía me frenó. Cuando terminé, dejé el teléfono sobre la mesa. «Beatriz», dije. Usé su nombre a propósito. «Tienes 10 minutos para irte». Se levantó ofendida. «¿Así me hablas?» «Así te hablo». Luego miré a Tania. «Tú tienes 1 hora para sacar lo indispensable y largarte. Rebeca, no empieces. Lo que se quede después de 1 hora se va a la basura». «¿A dónde quieres que me vaya?» «A donde sea. Pero yo cuidé a Regina mientras estabas en el hospital». «¿La cuidaste?» «La aterrorizaste para reírte, para grabarla». «Ya dije que lo siento». «No lo dijiste, y aunque lo dijeras, no cambia nada». Beatriz soltó un bufido. «Estás haciendo un drama por una broma». La miré. «Fuera de mi casa». Tania empezó a llorar de enojo. «Eres mi hermana. Y tú eres una adulta que aterrorizó a una niña». Tomé a Regina en brazos y me fui a la cocina. Preparé té de manzanilla y pan tostado con mermelada. Regina se sentó con su conejito de peluche. Ya no lloraba, y eso me preocupó más. «Reggie, escúchame. Nadie te va a volver a hacer eso. Nadie va a tratarte así otra vez. Te lo prometo». Ella no contestó. Solo estiró los brazos. La cargué. Más tarde nos acostamos juntas. Le leí un cuento de una princesa valiente y un dragón. Se durmió a la mitad, con la frente arrugada. Cuando salí de su cuarto, la casa estaba en silencio. Beatriz y Tania se habían ido. En la sala solo quedaba esa muñeca horrible. La metí en una bolsa. La bajé como pude al contenedor y la tiré. Si 1 semana antes alguien me hubiera dicho que mi mamá y mi hermana serían capaces de meter a mi hija en una caja para asustarla, yo habría dicho que no. Eran irresponsables y egoístas. Pero no eso, me equivoqué. Nuestra historia familiar nunca fue bonita. Mi papá se fue cuando Tania era bebé. Yo tenía 5 años. Apenas lo recuerdo. Beatriz se quedó con nosotras. En el papel era madre soltera. En la práctica casi nunca estaba. «Voy con unas amigas», decía, y eso podía significar volver a las 10 de la noche o aparecer al día siguiente con el maquillaje corrido y olor a alcohol barato. Aprendí pronto que nadie iba a cuidar a Tania si no lo hacía yo. A los 8 años ya le preparaba la mochila para el kinder. Le servía cereal y la acostaba cuando Beatriz no llegaba. A los 18, Beatriz se fue de verdad. No murió. No desapareció. Simplemente dejó de volver. Tania tenía 13 años. Tuve que pedir ayuda, ir a juzgados y asumir legalmente su cuidado. Una trabajadora social me lo dijo de frente. O se queda contigo o entra al sistema. La elegí a ella. Dejé la universidad antes de empezar. Conseguí empleo primero como recepcionista y después como auxiliar en un despacho jurídico. Con eso pagaba renta, comida, el preescolar de Regina y durante años también los cursos de Tania. Tania se inscribió en una universidad privada pequeña, con beca parcial y mensualidades que yo pagaba como podía. En teoría estudiaba administración. En la práctica, pasaba más tiempo grabándose para redes que leyendo. La escuela fue un desastre: reportes, faltas, peleas. Cada vez que alguien me decía que pusiera límites, yo encontraba una excusa. Está resentida. Va a madurar. A los 20, conocí a Gerardo. Nos casamos rápido. Luego nació Regina. Ahí empezó el resentimiento abierto. Tania tenía 16 y descubrió que yo ya no podía seguir siendo su cajero automático personal. Una bebé cuesta. Pañales, leche, consultas, vacunas, guardería. Para Tania, eso fue una traición. Todo te lo gastas en ella, me reclamó una vez en el súper. Sí, le dije. Porque ella no puede trabajar y tú sí. No le gustó. Gerardo tampoco estaba feliz de mantener a mi hermana cuando cumplió 18. Discutimos varias veces.
Luego dejó de discutir. Después se fue. Quedamos solo Regina, Tania y yo. Yo trabajaba. Tania flotaba por la vida. Quería dinero, comida, techo e internet, pero nada que pareciera responsabilidad. A los 18 pude pedirle que se fuera. No lo hice. La dejé quedarse 2 años más. Mi sueldo era el único sueldo. La mayor parte se iba en Regina, renta, comida, recibos y transporte. A Tania le tocaban los sobrantes. Eso la llenaba de resentimiento. Quería que yo siguiera pagándole la vida. Entonces Beatriz regresó, más vieja, más flaca, con el mismo gesto gastado y esa forma de mirar alrededor como calculando qué podía sacar. Dijo que quería reconstruir la familia. Yo le cerré la puerta. Tania lo vio distinto. Para ella era la madre que vuelve y las hijas que perdonan. Yo veía lo que realmente era Beatriz buscando dinero, techo y alguien que le dijera que no había sido tan mala. Discutimos. Tania decía que yo no dejaba que la familia sanara. Yo le decía que no iba a meter de nuevo el alcohol, la manipulación y el abandono en mi casa. Después descubrí que Tania le estaba pasando dinero mío. 500 pesos, 1000 o transferencias que según ella eran para material de la escuela. Lo dejé pasar más de lo que debí. Tania no recordaba lo peor. Para ella, mamá era una idea borrosa que había vuelto diciendo que quería cambiar. Tal vez quería una madre, pero también quería una aliada que le dijera que yo era controladora por poner reglas en una casa que yo sostenía sola. Después vino la apendicitis. Dolor fuerte en el lado derecho, urgencias, estudios, cirugía. Así de rápido terminé en una cama de hospital, con una vía en la mano y la cabeza llena de pendientes. Regina se quedó en casa con Tania. Tania era berrinchuda, descuidada, resentida. Pero yo me repetí que jamás le haría daño a Regina. Ahora veo las señales con una claridad que duele. Tania se desesperaba con ella. La llamaba torpe cuando se le caía algo. Se reía si tropezaba. Una vez le dijo que estaba muy llenita para usar un vestido. Regina tenía 3 años. La enfrenté. Tania puso los ojos en blanco. «Ay, es broma. No la críes tan delicada». También hubo una vez en que aventó un juguete tan fuerte que lo rompió. Otra en que dejó a Regina sola en el área de juegos porque, según ella, solo entró rapidísimo a una tienda. Peleamos. Me enojé. Pero siempre terminé perdonando. Pensé que Tania era descuidada, no malintencionada. Resultó ser las 2 cosas. Nunca sabré exactamente qué pasó durante esos 2 días. Quizá Regina lloró porque me extrañaba. Quizá Beatriz apareció con una de sus ideas torcidas sobre corregir niños y Tania lo encontró divertido. Pero lo que encontré al llegar no fue una travesura. Lo habían preparado, habían buscado la caja, habían escrito el letrero, habían sacado la muñeca. Beatriz había invitado a Raúl, porque ningún hombre normal acepta ir a una casa para asustar a una niña. Quizá creyeron que era una lección. O quizá simplemente disfrutaron sentirse grandes frente a alguien indefenso. Desde ese día dejé de tratarlas como familia. Esa noche, Regina durmió a ratos. Más que dormir, se sobresaltaba. Apretaba su conejito, murmuraba cosas que no alcanzaba a entender y se pegaba a mí cada vez que yo intentaba moverme. Yo me senté junto a ella con el celular en la mano. Tenía que ver el video. Respiré hondo y presioné reproducir. El video empezó con Beatriz arrastrando la caja hasta el centro de la sala. El letrero se veía claro. Fábrica de niñas. Devoluciones. No estaba escrito deprisa. Lo habían planeado. Raúl aparecía al fondo, con la cinta de empaque en la mano. Beatriz se sentaba en el sillón, cómoda, como quien espera que empiece un programa. Regina estaba en una esquina, ya llorando. «No quiero», decía. La voz de Tania se escuchaba detrás del celular. «Ándale, siéntate, no hagas berrinche». «No quiero», gritó Regina. Sentí que el aire se me atoraba. «Apúrate», dijo Beatriz, riéndose. «Estás deteniendo la fila. Tu tío ya se va». Raúl entró en cuadro. «Vámonos, niña». La agarró por debajo de los brazos. Regina pataleó. «No me toque». «Mamá. Quiero a mi mamá». Pausé el video y me tapé la boca. Mi hija dormía a mi lado. No era una rabieta.
Era miedo real, miedo de que la abandonaran, miedo de que yo no volviera. Seguí viendo. Raúl la metió en la caja. «Siéntate bien para que pueda cerrarla», dijo Tania. «En la fábrica te van a enseñar a portarte». Beatriz encendió la muñeca. La muñeca giró la cabeza y repitió: «Soy una niña buena. Soy una niña buena». Beatriz dijo: «¿Ves? A esa sí la vamos a traer. A ti te vamos a cambiar por una que no delata». Y se sentó otra vez. Todos se rieron. Mi hija lloraba y decía mi nombre. Luego Raúl se inclinó. «Ya estuvo. Me la llevo». «No. Por favor. Voy a portarme bien». Detuve el video. No necesitaba ver más. Yo había llegado justo después de eso. Me quedé sentada en la oscuridad, con el celular en la mano. Después de ver eso, no quedaba nada que justificar. Habían humillado y aterrorizado a una niña pequeña porque podían hacerlo. No iban a salir de eso con un simple «perdón». No dormí. Cada vez que cerraba los ojos pensaba: ¿qué habría pasado si no me hubieran dado de alta antes? No lo sé. Precisamente por eso decidí que no iba a dejarles otra oportunidad. A la mañana siguiente, tocaron la puerta con golpes secos. Era Tania. Se veía cansada, despeinada, con cara de haber ensayado cómo parecer arrepentida. «Rebeca, yo sé que se nos pasó la mano», empezó. «Se nos pasó la mano. Mejor olvidemos esto, ¿no? Somos hermanas. Abrí la puerta solo lo necesario. No vas a volver a vivir aquí». Su expresión cambió. «Pero no terminé de sacar mis cosas». «Hazlo ahora. Yo voy a estar mirando». Regina estaba pegada a mi pierna. No se había separado de mí. Fuimos al cuarto de Tania. «Tienes 3 horas para llevarte lo que falte». «¿3 horas? Rebeca, tengo ropa, zapatos, bolsas, libros. Es mi vida. 3 horas. Lo que se quede, lo tiro. No puedes hacerme esto». «No». Abuso fue lo que le hicieron a mi hija. Tania abrió cajones y empezó a aventar ropa a las maletas. «Esa mesita es mía», dijo, señalando un buró barato. «No. La compré yo». «¿Y el microondas?» La miré. «¿Estás escuchándote? También lo uso». «Tania, no te vas a llevar mi microondas. Guarda tu ropa y vete». Murmuró que yo le quitaba todo. No respondí. Fui a la cocina, preparé café y dejé la puerta de su cuarto abierta. Desde la mesa podía verla meter ropa en bolsas y tirar cosas al piso. Regina coloreaba en silencio junto a mí. Eso era lo que más me dolía. Mi hija siempre hablaba. «Mira, mamá. Mira mi dibujo». Todo era importante para ella. Ese día apenas levantaba la cabeza. Casi 3 horas después, el pasillo estaba lleno de maletas y bolsas. «Luego vengo por lo demás», dijo Tania. «No». Se giró. «¿Cómo que no? No vuelves a entrar a esta casa». Extendí la mano. «Las llaves. Rebeca. Las llaves». Las sacó de su bolso y me las puso en la palma con un golpe. Cuando cerré la puerta, el silencio se sintió distinto. Al día siguiente, llamé a un compañero del despacho. Yo trabajaba ahí de auxiliar y sabía que necesitaba orientación, aunque no pudiera moverme bien. Fui un rato, despacio, con Regina conmigo. Se sentó en una esquina con hojas y colores mientras yo le mostré el video. Mi compañero lo vio sin hablar. Cuando terminó, soltó el aire despacio. «Rebeca, esto no es una broma. Hay maltrato psicológico contra una menor, posible violencia familiar, amenazas y participación de un adulto extraño. ¿Tienes evidencia? ¿Puedo pedir que no se acerquen?» «Sí. Hay que levantar denuncia y solicitar medidas de protección. También conviene llevar a Regina con una psicóloga infantil y pedir un informe». «¿Contra los 3? «Contra los 3. Esa misma tarde fui al Ministerio Público. No fue rápido. Tuve que contar la historia más de una vez. Entregué el video y di nombres completos: Tania Ortega, Beatriz Ortega y Raúl Molina. Una agente me escuchó con atención. Otro funcionario parecía cansado, como si yo estuviera exagerando un pleito familiar. Lo miré. Mi hija llora dormida. Tiene 4 años. Le hicieron creer que la iban a abandonar en una fábrica. Esto no es un berrinche familiar. No dijo nada más. Se levantó la denuncia. Me explicaron que solicitarían medidas de protección.
Salí con una carpeta, copias, y Regina dormida en mis brazos. Esa noche le dije a mi hija: hoy hablé con personas cuyo trabajo es protegernos. Ya saben lo que pasó. Yo no voy a dejar que se acerquen. Regina me miró con esos ojos grandes. ¿Ya no van a venir por mí? Sentí que algo se me quebraba. No, mi amor, nadie va a venir por ti. Y si dicen que me porté mal, portarte mal no hace que alguien pueda abandonarte. Nunca. Los niños no se devuelven. Los niños se cuidan. Asintió, pero no me soltó. Una semana después, llegaron los citatorios. Tania fue la primera en llamarme. No dijo hola, no preguntó por Regina. Solo gritó: ¿estás hablando en serio? Sí. ¿Quieres que me metan en problemas? Tú te metiste sola. Era una broma, Rebeca. Soy tu hermana. Mi hija se despierta llorando. Se asusta cuando escucha voces de hombres. No quiere entrar a la sala si ve una caja. Eso no es una broma. Yo puedo hablar con ella, le explico. Ni se te ocurra acercarte. Siempre haces lo mismo. Todo lo exageras. Ya no me importa lo que pienses. Colgué. Después llamó Beatriz. ¿Vas a denunciar a tu propia madre? No estoy denunciando a mi madre. Estoy denunciando a una adulta que le hizo daño a mi hija. Yo solo quería convivir con mi nieta. Meterla en una caja con un hombre desconocido no es convivir. Te llenaron la cabeza en ese despacho. Adiós, Beatriz. Colgué también. Luego llamó Raúl. Su voz sonaba más cuidadosa. Mire, señora Ortega, yo no sabía que esto iba en serio. Beatriz me pidió ayuda con una broma. Yo no tengo hijos. No sé cómo reaccionan los niños. Mi hija gritaba que no la tocara. Sí, pero los niños lloran por todo. No vuelva a llamarme. Podemos arreglar esto. No hay necesidad de llegar a fiscalía. Eso lo va a explicar allá. Colgué. Pocos días después, intenté darle a Regina algo parecido a normalidad. La llevé al preescolar unas horas. Hablé con la maestra Denise y avisé que nadie debía recogerla excepto yo. Pero cometí un error. No entregué de inmediato la documentación por escrito. Y Tania, hasta antes de todo, estaba en la lista de personas autorizadas. A media mañana me llamó la maestra. Señora Rebeca, necesito que venga. Su hermana Tania se presentó aquí. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Dónde está Regina? Está conmigo. No se la entregamos, pero alcanzó a verla. Salí como pude. Cuando llegué, Regina estaba en el área de mochilas, abrazando su lonchera contra el pecho. Tenía la cara pálida y los ojos enormes. En cuanto me vio, se lanzó a mis brazos. Mamá, estoy aquí. La cargué y miré a Denise. ¿Qué le dijo? La maestra estaba muy seria. Le dijo que todo había sido un malentendido, que la extrañaba, que la quería abrazar. Regina se hizo para atrás y empezó a llorar. Ahí la saqué y llamé a dirección. Lo siento. Como antes su hermana venía por ella, la dejaron pasar a recepción. Gracias por llamarme. Pero no debe volver a acercarse a mi hija. Lo entiendo. Tráiganos la orden o cualquier documento y actualizamos todo hoy mismo. Esa noche, Regina tuvo una crisis. No quería dormir. Lloraba si apagaba la luz. Me pedía revisar debajo de la cama, el closet, la puerta. Cuando por fin se quedó dormida, empezó a murmurar. «¡No me lleven! ¡Por favor! ¡No me lleven!». Me senté en el piso junto a su cama y le sostuve la mano hasta el amanecer. Al día siguiente busqué una psicóloga infantil. La doctora fue tranquila. Habló con Regina sin presionarla y la dejó dibujar. Cuando salimos, me dijo en privado, lo que describe es compatible con una respuesta de trauma. Ansiedad de separación, pesadillas, miedo a ser abandonada. Necesita acompañamiento y mucha estabilidad. Le pedí un informe para el procedimiento, no porque quisiera convertir el dolor de mi hija en papel, sino porque gente como Beatriz, Tania y Raúl se esconde detrás de «era broma» hasta que alguien escribe lo que realmente pasó. Con el informe, el video, la denuncia y el incidente del preescolar, la abogada que me orientaba pidió medidas de protección más firmes. No fue inmediato, pero las concedieron. Tania tenía prohibido acercarse o comunicarse con nosotras. También Beatriz y Raúl. Cualquier llamada,
visita o mensaje, podía complicarles la situación legal. Pensé que eso los detendría. No fue así. Una tarde, Regina y yo veníamos de comprar pan, leche y fruta cerca de la casa. Era de esas tardes poblanas en que el cielo se oscurece de golpe y parece que va a llover aunque 5 minutos antes había sol. Regina iba tomada de mi mano. De pronto los vi. Los tres estaban afuera del edificio. Beatriz, con los brazos cruzados. Tania, nerviosa. Raúl, recargado en un coche, con la cara roja y la mandíbula apretada. Me detuve. Regina también. Su mano se cerró alrededor de la mía. Saqué el celular del bolso y activé la grabadora de voz sin que lo notaran. Beatriz habló primero. ¿Estás contenta? ¿Quieres vernos en la cárcel? Váyanse. Soy tu madre. No. Eres la mujer que me parió, y luego me dejó criando a tu otra hija. Tania dio un paso adelante. Pudimos arreglar esto en familia. ¿Cómo arreglaron lo de Regina? Metiéndola en una caja y burlándose de ella. Ya basta, dijo Tania. No queríamos hacerle daño, pero se lo hicieron. Raúl se separó del coche. Olía a alcohol y tabaco incluso antes de acercarse. Retira la denuncia, dijo. No. Se acercó más. Regina empezó a llorar. Retírala. Aléjese. Me tomó del hombro y me jaló con fuerza. El dolor me subió hasta el cuello. Te estoy diciendo que la retires. Regina gritó y se pegó a mi pierna. Suélteme. No me soltó. Apretó más. Beatriz se acercó por el otro lado. Malagradecida. Después de todo lo que hice por ti. La miré con una rabia fría. ¿Qué hiciste por mí? ¿Irte? ¿Volver para asustar a mi hija? Raúl me sacudió. Te va a pesar, Rebeca. En ese momento una voz de mujer sonó desde la casa de enfrente. Todo está grabado. Raúl se quedó quieto. Era la señora Teresa, una vecina que solía regar sus plantas por las tardes. Estaba en la entrada, con el celular levantado. Detrás salió su esposo, también grabando. Ya llamamos a la policía, dijo él. Y se ve clarito cómo la agarró. Raúl soltó mi hombro. Beatriz volteó hacia ellos, furiosa. Métanse en sus asuntos. La señora Teresa no bajó el celular. Una niña está llorando. Ya es asunto de todos. Tania se quedó parada, como si de pronto entendiera que no podía editar esa escena ni borrarla. Raúl escupió al suelo. Vas a ver. También quedó grabado, dijo el vecino. Beatriz jaló a Raúl del brazo. Vámonos. Tania me miró un segundo. Por un momento pensé que iba a decir algo. Una disculpa real, quizá. No dijo nada. Se fue detrás de ellos. Yo me quedé ahí, con Regina abrazada a mis piernas, llorando con esos sollozos que no la dejaban respirar. La levanté. Ya pasó. Estoy aquí. Mi hombro ardía. La herida también. Pero lo único que sentía de verdad era el cuerpo de mi hija temblando contra el mío. La señora Teresa se acercó despacio. ¿Está bien, mija? Asentí, aunque no era cierto. Le paso el video, no lo borre. Esto le puede servir. Gracias, dije. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que no estaba sola frente a ellos. Tenía el video de Tania. Tenía mi grabación. Tenía testigos. Tenía a una vecina que no miró hacia otro lado. A la mañana siguiente volví al Ministerio Público. Entregué el audio, el video de la vecina, el informe de la psicóloga y la constancia de las medidas de protección. También di los datos de los testigos. Esta vez nadie me miró como si estuviera exagerando. La agente revisó todo y dijo que ya no era solo el primer hecho, había amenazas, agresión e intento de intimidación. El proceso no se resolvió de un día para otro. Hubo declaraciones, citatorios, audiencias, llamadas que no contesté y mensajes de números desconocidos que guardé sin responder. Raúl negó todo hasta que le mostraron los videos. Los meses siguientes fueron pesados. Yo trabajaba, llevaba a Regina a terapia, iba a citas legales y regresaba a casa agotada. Regina mejoraba despacio. Al principio no quería entrar a la sala si veía una caja, aunque fuera de zapatos. Lloraba si un repartidor hablaba fuerte. Se escondía si escuchaba cinta adhesiva. La psicóloga me enseñó a no presionarla, a nombrar lo que sentía, a repetirle, con hechos más que con palabras,
que su casa era segura. Quité cajas de la vista. Puse una lamparita en su cuarto. Hicimos una rutina para dormir: baño, pijama, cuento, revisar puerta, abrazo, respiración. Algunas noches funcionaba, otras no. Yo también estaba aprendiendo a vivir sin pedir permiso para protegerla. Cuando llegó la audiencia final, meses después, no sentí triunfo, solo cansancio. Tania lloró. Dijo que era joven, que no pensó, que todo se salió de control. También dijo que solo quería hacer reaccionar a Regina porque estaba muy berrinchuda. Beatriz se indignó. Dijo que una abuela tiene derecho a corregir y que antes los niños no eran tan delicados. Raúl dijo que no sabía nada, que solo siguió el juego y que no me quería lastimar. Luego pusieron los videos. El de Regina llorando en la caja. El de Raúl agarrándome del hombro. El audio donde me decía que retirara la denuncia. El silencio en la sala cambió. Después de los videos, ya no hubo mucho que discutir. Tania recibió terapia obligatoria, reparación del daño, trabajo comunitario y prohibición de acercarse. No fue la cárcel que ella imaginaba, pero perdió cualquier derecho de contacto con Regina. Beatriz estuvo detenida varios meses por su participación y por violar las medidas de protección. También quedó con prohibición de acercamiento. Raúl recibió la consecuencia más grave, por sujetar y amenazar a Regina y después por agredirme para que retirara la denuncia, le dieron una condena mayor. Cuando salieron, Beatriz me gritó algo. No la escuché. Tania también dijo mi nombre. No volteé. Tomé la mano de Regina, que ese día me esperaba con una amiga del despacho en el pasillo, y salimos. Han pasado 6 meses desde que todo terminó en el juzgado. Nuestra casa está tranquila, no perfecta, tranquila. Regina juega otra vez en la sala. Canta mientras dibuja. Volvió a preguntar cuándo iremos a African Safari porque quiere ver jirafas. Cuando una niña vuelve a pedir planes, algo está sanando. Sigue yendo a terapia. Todavía tiene pesadillas. A veces se tensa si ve cinta de empaque o si alguien levanta la voz. Pero ya puede decir: me acordé de la caja. Y entonces respiramos juntas. Eso ya pasó, le digo. ¿Estás en casa? Yo estoy aquí. Tania llamó una vez desde un número que no reconocí. Empezó diciendo que yo le había arruinado la vida. Luego pidió dinero. Colgué. Después vi una publicación suya en redes hablando de familia tóxica y hermanas que no perdonan. La bloqueé. No sé dónde está Beatriz. Tampoco me interesa. Raúl sigue